Uno de los hijos de Graña. El del medio. El del medio. 61 años. Sí, el de la gorra, dijiste. No, la gorra es de mi viejo. Esta gorra la encontré en un barco navegando en el Bósforo con mi novia en Estambul. Y estaba nueva, recién comprada. No encontré al dueño y se la traje a mi viejo. Eran dos. La otra él se la dio a su hermano que lo sobrevivió. Es el único Graña de esa generación que está vivo, Jorge. Generalmente, bueno, en la vida del hombre se piensa en tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Todo eso lo hizo él, todo eso. Y no solamente escribió un libro. Varios, y plantó árboles inclusive hasta los 90 y pico. En Río de Janeiro lo invitaron al Instituto Moreira Salles a plantar algunos árboles. Naturalmente los pozos se los habían hecho ya, pero él puso nomás las semillas, hizo lo que había que hacer, hizo todo. Una vida plena. Yo ya lo debo haber dicho 100 veces esto en estos dos días. Vivió bien y murió bien. Me acabo de enterar que se murió durmiendo, lo que es un gran alivio. Él siempre decía, ustedes me van a encontrar frito un día. Nos daba a entender que no iba a dar trabajo y no lo dio, efectivamente. Yo esperaba, tenía la impresión que se iba a morir sentado, porque él estaba conversando con uno y como si se desvaneciese, se desvanecía, en fin. No se desvanecía, de hecho, se dormía. Y yo me fijaba a ver si respiraba en el hospital, pero bueno, estaba plenamente consciente de que era su final. De hecho, a la mujer de un primo mío le dijo, nada es para siempre, ese mismo día, y dictó un último poema a una chica que venía acá, porque él ya no conseguía más leer, pobre, la vista le alcanzaba para caminar y esas cosas, pero no para leer, ni siquiera para ver televisión, ya esto desde los 2 últimos años. Y le dictó un poema en que hablaba del final, no me acuerdo, ese todavía no lo vi, pues sí lo vi, o sí, me lo dio la chica esta ayer, ¿no, Aline? Dijiste una cosa, ¿no? Diga. Hablamos de la vida y hablamos de la muerte es una cuestión de tipo natural, ¿no? Así morir es. En paz, dijiste. Sí, murió bien, sin sufrir, sin agonía, sin nada, y vivió con lucidez hasta el último instante, y disfrutó, tomó sus cervezas y todo eso, siempre, no paró nunca. Generalmente uno pregunta, y esta pregunta tiene un sentido, ¿qué recuerdas? ¿Qué es lo mejor de tu padre? Bueno, lo que destacaría, y lo dije ayer cuando lo despedimos, es que es la persona más generosa que conocí en mi vida. Eso lo destacaría por un lado, como tantas otras cosas. La mayoría de los padres son generosos con sus hijos. Pero él era generoso en general. Mamá decía, tu padre no es generoso, tu padre es pródigo. Y según Dante, la prodigalidad es un pecado. De hecho, después leí El infierno con un amigo mío, lo leímos juntos, y efectivamente hay un círculo del infierno, creo que en el 8º, no recuerdo, en que caminaban en un sentido los avaros, y en sentido opuesto, recibiendo el mismo castigo, los pródigos. Papá, yo diría que era una persona muy generosa, no solo en lo material. Él era una persona cariñosa, más en su vejez. Tal vez antes era, no diría seco, pero no, digamos que se ablandó más con él, sin ser un padre, digamos, severo, imponía su respeto. Y bueno, yo lo disfruté mucho, sobre todo en su vejez. Por supuesto hubo desavenencias, como en todas familias debe haber, eso fue en la adolescencia, en fin. Pero todo pasa y se limaron las asperezas y todo eso quedó muy atrás. Y él se vino acá ya hará 15 años y yo lo he visitado mucho. Yo vivo en Brasil, soy matemático y he venido toda vez que pude. Y en los últimos años yo venía en promedio, diría, de 4 o 5 veces por año y hacíamos muchos viajes. Íbamos por la Argentina en auto. Este muchacho que estaba aquí cuando usted llegó es el que nos llevaba. Acá, Aline, vení. Sí, vení. Bueno, qué lindo pecado, ¿no? Saber que a veces existen los valores y los disvalores. Y acabaste de mencionar como pecado un valor que es la generosidad. Pero mamá decía que la generosidad en extremo, y papá era extremadamente generoso. Sin embargo, no lo veo como un pecado eso. Yo lo veo como una gran virtud que él tenía. Por supuesto que es una virtud. Sí, yo lo veo así. Y él era generoso no solo en lo material, en lo material en particular. Yo, por ejemplo, cada vez que venía acá, yo le decía, ¿me puedo llevar estos libros? Llévate lo que quieras. Y la biblioteca de él es fabulosa, como podrás ver aquí. Sigue por aquí, sigue por allá, y en fin. ¿Qué vas a hacer con tantos libros? ¿O qué van a hacer con tantos libros? Bueno, ya hay varios que están ahí en la sala, que están ahí para ser donados a la biblioteca de aquí.
Algunos, otros yo creo que aquí en Dianfunes no tendrían mucha utilidad. A papá le interesaba mucho la filología, la gramática. Y la política. La lingüística, no, papá fue político 2 años nomás. Cuando vio que era toda una cosa corrupta, no le gustó más la cosa. Pero siempre hablaba en sus comentarios de política. Sí, por cierto, pero él, digamos, no quiso ser más político, digamos, cuando él vio cómo era la cosa. Le interesaba, por cierto, era un ser político, pero no quiso. Digamos, él tuvo su mandato de diputado, lo cumplió y me dice, mira, salí con menos plata que la que yo tenía cuando entré al Congreso, tuve que vender el auto. Bueno, aquel no era como los políticos que conocemos, que pero se hay también políticos profesionales. buenos también, no Sí, siempre sí. son políticos malos. Bueno, ¿no? Por ahí... hoy en día yo no sé si hay alguno bueno, no me consta, en fin. Me parece que todos están pensando en algo que no es propiamente el bien común. A veces aciertan con el bien común y los intereses personales de ellos van paralelos a los del bien común, pero no diría que eso es en la mayoría de los casos, sino en la minoría de los casos. Esa es la impresión que uno tiene hoy en día, que la política, al menos en América Latina, se convirtió en una cosa infame. O quizás también tratan de hacernos entender eso, ¿no? No creo que sea solamente porque una hay estrategia corrupción, porque o sea, no solamente en Latinoamérica existe corrupción, no, vale, hasta en Japón, el mundo. Quizá sí, también esta cuestión de la FIFA debe poner de manifiesto que la corrupción es planetaria y no es patrimonio de Latinoamérica. Yo hablo de América Latina por 2 razones. Primero, porque vivo aquí, lo conozco más de cerca. Y segundo, porque me da la impresión que aquí es más tolerada por la propia población. En otros países, cuando lo agarran al político corrupto, o paga, o en fin, paga con cárcel. Aquí yo he visto, por ejemplo, en Dianfunes me están contando que algunos se declararon culpables, dieron un palito y ya están de vuelta ahí entre nosotros. Los inhabilitaron, obviamente, pero me parece que... Bueno, volvamos a la cuestión de sí, ¿qué cosas más te llevas de tu padre? Bueno, las enseñanzas de él acerca de la vida en sí, en fin, él fue un gran amante de la vida, la disfrutó hasta el último momento. Entonces yo veo, él por ejemplo fue muy sabio en venirse aquí hace 15 años, ya viejo, con 85, alguna cosa así, allá por el 98, 83, no me acuerdo exactamente qué edad tendría. Se vino aquí y tuvo una sobrevida que no habría tenido ciertamente en Buenos Aires, donde, él ya se caía en la calle o lo asaltaban. Tenía sus dificultades, sí. Bueno, la ciudad grande es hostil para una persona mayor. Y entonces él, se vino aquí, tuvo una vida muy agradable en estos 15 o 17 años ya son, que está en Dianfunes de vuelta. Él se crió aquí, él es cordobés de la ciudad de Córdoba, pero se crió aquí. La familia, digamos, pululó un poco por la Argentina, estuvieron en San Luis, en Buenos Aires y se instalaron aquí. Eran, creo que 7 hermanos, queda Jorge, como le dije. En fin, él siempre nos ha mostrado que la vida hay que disfrutarla, el amor. Él era un gran picaflor también, le gustaban mucho las mujeres. Es parte de la vida. Sí, por cierto. ¿Has heredado algo de eso tú? Por cierto, con orgullo y alegría, en fin, los tres. Él era un tipo sabio y además encaró la vejez con sabiduría, cosa que yo no veo en otras personas de edad que se están quejando. Él, tenía sus achaques, por cierto, de todo tipo, los oídos, la vista, que son 1000 cosas. Sin embargo, no le gustaban los médicos y los médicos fueron muriéndose y él sobreviviendo. Qué cosa que tiene la vida, ¿no? Así es. ¿Pensás volver? No, por cierto, digamos, aquí yo tengo amigos, yo he vivido aquí hace mucho, hace 3 años, aquí fui apicultor, tengo buenos recuerdos de Dianfunes y conozco gente, y sobre todo la gente que papá me presentó en estos últimos años, me aproximé, es gente más de mi edad que la de él, porque de la edad de él no hay gente, entonces él se fue integrando a personas mucho más jóvenes que él, a grupos sociales. Se va sociales. Moldando uno en última instancia, ¿no? Sí, por cierto. Y entonces, yo voy a seguir viniendo, además tengo parientes aquí, mi primo Diego, su mujer, también yendo a Córdoba a estudiar, etcétera. Está mi tío, que de esa generación es el sobreviviente, tendrá creo que 88, era el más joven. Y además, tengo esta casa, que es mía. Y no sé, tuve proyecto tenía de venirme también en la vejez y poner un campo y volver a las abejas. ¿Qué edad tengo?
62, y uno le dije. 61. Sí, 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 ya dentro de poco 62. El tiempo pasa. ¿Ya te sentís viejo? No, viejo no, pero bueno, pero ya no tengo 20 años. Son cuestiones de las edades, ¿no? Y por Bueno, cierto. te deseo lo mejor, algo más que decir, porque seguramente mucha gente valora la presencia de tu padre, el trabajo y también, bueno, su vida dentro de la cultura. Bueno, no, qué decir, que lo vamos a extrañar y que, digamos, que está dentro de nosotros, de lo que quisimos y lo queremos. Nada, un saludo a todos los que vean esto y, en fin, lean los libros de él, ya que están por ahí. Bueno, muchísimas gracias. A ti.